Bueno, tenemos otro miércoles, seguimos con el libro de Hechos. Yo me había equivocado, había dicho que íbamos a hacer un paréntesis, pero después me avisaron a tiempo. Así que vamos a seguir con el capítulo 25 de Hechos. Vayan buscando en sus Biblias, mientras Flor va poniendo un video. Lo que voy a decir es rápidamente que nos toca ver desde el capítulo 25, versículo 1 al 12, solo 12 versículos. Lo que vamos a tratar de hacer es meternos en esos 12 versículos, ver qué fue lo que pasó y después ver rápidamente 3 aplicaciones. El video que va a poner Flor, de alguna manera es un resumen hasta el momento en el que estamos ahora, en el capítulo 25. Así que es un refresco. Todo lo que vimos, lo que vamos a ver en el video, de alguna manera lo fuimos viendo durante el año pasado. Flor, pon el video y estemos todos atentos al repaso de la historia hasta el capítulo 25. Hemos estado explorando el libro de Hechos, que fue escrito por un hombre llamado Lucas, como continuación del Evangelio de Lucas. Hechos comienza con Jesús diciéndole a sus discípulos que esparzan las buenas nuevas acerca de su reino. Ellos empezarían en Jerusalén, para luego dirigirse a las regiones vecinas, y de ahí a los confines de la tierra. Ahora, en Jerusalén, su mensaje fue recibido por muchos y rechazado por muchos, especialmente por los líderes del templo. Ellos estaban escandalizados por esta nueva declaración de que toda la historia de Israel había sido cumplida por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Uno de esos líderes era un hombre llamado Saulo de Tarso, quien trabajaba sin descanso para detener el movimiento. Esto hasta que se encontró con el mismísimo Jesús resucitado. Este encuentro transformó a Saulo de enemigo de Jesús a un heraldo de su reino. Así que durante años, él viajó por el Imperio Romano usando su nombre romano, Pablo, fundando comunidades de Jesús por todas partes. Y uno de los más grandes deseos de Pablo era que todas estas diversas comunidades se vieran a sí mismas como un pueblo unificado, independientemente de sus diferencias, judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres. Jesús estaba creando una familia unificada, formada de iguales, viviendo juntos bajo su gobierno. Esto nos lleva a la última sección de Hechos. Allá en Jerusalén, donde el movimiento comenzó, los seguidores judíos de Jesús estaban sufriendo una grave sequía y escasez de comida. Y Pablo estaba tan apasionado por la unidad de la iglesia que comenzó un gran proyecto para recaudar fondos entre las diversas iglesias. Ellas reunían su dinero para que él y un grupo de representantes pudieran llevarlo como un obsequio de ayuda a Jerusalén. Pero Jerusalén no es segura para Pablo. Los líderes judíos de allá lo detestan tanto que lo quieren muerto. Y Pablo sabía que estaba caminando hacia una trampa. Todos sus amigos le suplicaron que no fuera, pero nadie pudo detenerlo. ¿Por qué Pablo arriesgaría su vida para llevar este regalo? ¿No podría haber enviado a alguien más? Bueno, esto era personal para Pablo. Jerusalén era donde él solía participar en el asesinato de los seguidores de Jesús y ahora él le sirve. También es donde el mismo Jesús fue ejecutado. Así que para Pablo sería un honor sufrir allí al igual que su rey. Pablo va a Jerusalén y, como era de esperarse, sus enemigos lo encuentran. Se forma una turba e intentan matarlo, pero los soldados romanos salvan su vida al tomarlo bajo custodia. Los líderes judíos están acusando a Pablo de iniciar una revuelta en contra de Roma, pero no pueden demostrarlo. Y los romanos no saben qué hacer con él. Sí, ellos pueden ver que Pablo no es un criminal, pero su declaración de que un hombre judío crucificado es el rey resucitado del mundo lo sigue metiendo en problemas. Así que Pablo es transferido de una corte a otra, hasta que él demanda que su caso sea juzgado delante de la corte del César en Roma. Así que, encantados, lo mandan para allá. Ahora, a lo largo de... Hasta ahí nomás, Flor. No vamos a spoilear más porque después seguirá el capítulo 25, pero después del versículo 13, miércoles que viene. Así que no nos lo perdamos. Creo que le toca a Alberto, así que hasta ahí vamos a llegar con el repaso histórico. Voy a compartir. Así tenemos la diapositiva. Ahí está. Abran la Biblia, capítulo 25.
versículo 1, y vamos a leer todos, son 12 versículos, así que vamos a leer todos los versículos. Yo lo voy a leer en la pantalla, ustedes leanlo de la Biblia, y después volvemos a la pantalla, así vamos marcando cada uno de los versículos y metiéndonos un poquito en la historia. Bueno, empezamos, versículo 1. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Verso 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Verso 6, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo. Dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio, alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Así que vamos a tratar de meternos un poquito en estos 12 versículos y después ver 3 aplicaciones rápidas para reflexionar sobre lo que hemos leído. En el versículo 1 ya aparece Festo, bien, que nos lo presentó Mario el miércoles pasado, el sucesor de Félix. Bien, está Pablo acá en un contexto de varios gobernantes yendo de juzgado en juzgado, para decirlo de alguna manera, teniendo que defenderse de las acusaciones que les hacían los judíos. El libro de Hechos y los evangelios también están llenos de referencias a gobernantes que vivieron y gobernaron en la época del Imperio Romano. Así que vamos a ver un pequeño diagrama que me tomé el trabajo de hacer como para ubicarnos entre medio de todos esos gobernantes, ¿sí? Algunos recuerdan Festo, Félix, Pilato, Agripa, Herodes, Tiberio. Bueno, ubiquémonos un poquito temporalmente. Recordemos que estamos hace 2000 años en pleno Imperio Romano, y acá puse 2 nada más, Tiberio del año 14 al 37, Nerón, que no se menciona en la Biblia, Tiberio sí, del 54 al 68. Bien, teníamos el máximo gobernante, era el emperador romano. Luego, el imperio tenía varias provincias, una de esas provincias fue Judea, que después se fue ampliando esa provincia para tener más territorio, y asumo que a los lectores de la Biblia nos sonarán nombres como Pilato, Félix, lo vimos el miércoles pasado, y ahora vamos a ver a Festo. También hay otros nombres que nos suenan, que tienen que ver con el rey o tetrarca, o también gobernador, de otra zona cercana a Judea por los alrededores, y 2 nombres que nos pueden venir es Herodes Antipas y Herodes Agripa. Herodes Agripa va a ser un personaje para el miércoles que viene, y este Herodes, bueno, es un personaje que estuvo hace bastante tiempo atrás. Acá en el medio hubieron más cosas que no dibujé porque no venían al caso. Para ubicarnos en el tiempo, el ministerio del Señor Jesucristo estuvo esos 3 años, más o menos, con estos 3 gobernantes. Si leemos Lucas 3, versículo 1, vamos a ver que Lucas nos menciona estos 3 gobernantes, ¿sí? Tiberio como César del imperio, Pilato, recordarán, aquel que tuvo el poder para liberar al Señor Jesucristo y no lo hizo, y Herodes, bueno, ese
personaje que estaba enemistado con Pilato, y el mismo Señor Jesús en su crucifixión y en todos esos días hizo que estos dos, ese evento hizo que estas dos personas se amigaran. Y lo que leímos recién ocurre por este lugar en el tiempo. Estaba Nerón como emperador, en su fase que no era tan criminal su comportamiento. Estamos en este momento de transición entre Félix, que escuchamos el miércoles pasado, y ahora Festo. Bien, en el año, aproximadamente en el año 59, está esa transición. Y estaba gobernando por ahí un tal Agripa, que va a aparecer el miércoles que viene. ¿Bien? Acá es donde Pablo apela a César. Mini comentario de estos gobernantes de turno es que todos estos, los que están por acá abajo, todos conocieron a un acusado. En el caso de Pilato y Herodes, el acusado era el Señor Jesucristo. En el caso de Félix, Festo y Agripa, el acusado era Pablo. Todos reconocieron que el acusado era inocente y ninguno de ellos actuó para liberar a ese acusado inocente. ¿No? Uno que vive en Argentina dice, qué lenta que es la justicia, cuánta corrupción, los manejos del poder, etcétera, etcétera. Bueno, ya pasó toda la historia. Y en la época tanto del Señor como en la época de Pablo, esto pasaba. ¿Bien? Recordemos que el miércoles pasado vimos que Félix dejó a Pablo en la cárcel 2 años, a pesar de saber que era inocente, tratando de esperar a un cohecho, un soborno de Pablo para que lo dejara en libertad. ¿Bien? Así que todas estas personas vieron a sus acusados inocentes y en su corrupción no los liberaron. ¿Bien? Algo, bueno, triste, pero es la realidad que los evangelios nos cuentan y la realidad que podemos leer en los diarios también. Y otra cosa importante, que ahora vamos a contar, es que todas estas personas hacían relaciones de poder para poder gobernar las provincias del imperio. Es decir, Festo arreglaba con Agripa o con los judíos que vivían en Jerusalén, porque esos judíos influyentes eran los que mantenían a la masa del pueblo de alguna manera sin hacer ningún tipo de revuelta, ¿no? Entonces, si los principales de Jerusalén se enojaban de alguna manera, entonces Festo o Félix, que eran los gobernadores de toda Judea, iban a tener problemas en su gobierno. Así que está todo el manejo político en estos versículos, en los versículos que estuvimos antes y después de los que leímos hoy. Entonces, volvemos, versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, ¿bien? El reemplazo de Félix, llegó como nuevo gobernante. A ver, vamos a ver el despacho estaba en Cesarea. Se quedó solo 3 días, porque desde Cesarea, la capital de su provincia, se fue a Jerusalén. Jerusalén estaba dentro de su gobierno, dentro de su provincia. 3 días después. Si somos curiosos, yo estuve ubicando un poquito en Google Maps para ver dónde queda esto, y así nos ubicamos a nivel espacial. Esto lo pueden hacer ustedes también. Jerusalén, bien, acá está Europa. Si nos acercamos, acá va a estar Jerusalén. Actualmente está ahí, y estaba también en la época de Pablo. Y si vamos a Jerusalén desde Cesarea, podríamos ir en auto y tardar 1 hora y pico, no, pero vamos a hacerlo caminando como para tener un poquito más de relación con la época de hace 2000 años. Y Festo tuvo que hacer todo este viaje, no sé en qué lo habrá hecho, en algún animal o en algún carro, y tuvo que subir a Jerusalén. Fíjense que acá a la izquierda nos muestra Google Maps cómo va subiendo el terreno, ¿sí? Unos 800 metros hasta la zona montañosa o de montes en la que está Jerusalén. ¿Bien? Así nos ubicamos un poco nos ubicamos en el tiempo, y acá nos estamos ubicando en el espacio. Cesarea, la capital del imperio. Jerusalén, una ciudad muy importante donde estaban los judíos y ahí ocurría toda la parte religiosa de la provincia de Judea. Seguimos leyendo. Entonces Festo llegó a su provincia, se sienta en el despacho 3 días y se fue de Cesarea, la capital, a Jerusalén. El verso 2 nos dice que los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra Pablo, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. Y Lucas nos cuenta que el objetivo de los principales sacerdotes que estaban en Jerusalén y los judíos influyentes
era preparar una celada para que mientras Pablo esté yendo de Cesarea a Jerusalén, lo agarraran y lo mataran en el camino, una emboscada. ¿Bien? Así que nadie sabría quién mató a Pablo, no serían culpables los sacerdotes ni los judíos, pero Pablo estaría muerto y se sacarían ese problema que tenían los religiosos. Fíjense que Festo llega a Jerusalén y enseguida los sacerdotes y los judíos influyentes se le colgaron encima, para decirlo de una manera, y querían a Pablo. Querían que le trajeran a Pablo a Jerusalén. Algo interesante es que le estaban planteándolo como gracia. ¿Bien? Es como esas sesiones que se hacen entre políticos para quedar bien, ¿no? Y tener una relación a futuro. ¿Bien? Estaban viéndole como gracia. A ver, hagamos esto, así empezamos con una buena relación. Pero lo que querían realmente eran matar a Pablo en el camino. Verso 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Es decir, Félix le dejó un preso a Festo, estaba en Cesarea. No sé por qué Festo no accedió a la petición de los sacerdotes, quizás olió que algo raro había. Cuestión que Festo le dice a los sacerdotes y a los judíos: bueno, ustedes quieren acusar a Pablo, vengan a Cesarea conmigo, y yo voy a ser el juez y hagamos el juicio, y si es culpable, aplicaremos la sentencia que hay que aplicar. Verso 5, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, desciendan de Jerusalén a Cesarea, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Si seguimos leyendo, verso 6 dice: y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, es decir, Festo se quedó en Jerusalén de 8 a 10 días, un poquito más de una semana, y se fue a Cesarea. Venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal. Bien, entonces se sentó en el tribunal implica un juicio formal contra Pablo. Se sienta Festo como representante del Estado y de la justicia en ese lugar, y mandó llamar a Pablo, que estaba ahí hace 2 años en la cárcel. Igual Pablo podía recibir visitas, etc., pero estaba en la cárcel, estaba ahí privado de su libertad. Y lo manda a llamar. Cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Bien, Lucas nos está diciendo que volvieron a acusar los judíos y los sacerdotes a Pablo, pero era evidente que no podían probar nada de lo que estaban diciendo y eran acusaciones falsas. Así, incluso acá no nos da mucho detalle del discurso, como veíamos la vez pasada, del discurso contra Félix, y como vamos a ver el miércoles que viene, el discurso contra Agripa. Está abreviando Lucas, y es como que nos dicen más de lo mismo. Y verso 8, alegando Pablo en su defensa, Pablo se defendió, y creo que esto es un resumen, que dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Bien, lo habían acusado los judíos de estar en contra del judío, estar en contra de la religión, de que Pablo decía cosas en contra de Moisés, que decía que no había que circuncidarse, etcétera, etcétera. Lo acusaron de ir en contra del templo, es decir, de haber metido gentiles dentro del templo cuando eso no se podía hacer. Y la última acusación: ni contra César he pecado en nada. También lo acusaban a Pablo de ser un sedicioso, de levantar revueltas, cosa que a ningún gobernante romano le gustaba la revuelta, y menos en su territorio, en su provincia en la que estaba gobernando. Son acusaciones muy parecidas a las que le hicieron al Señor, ¿no? Que quería derribar el templo, que era un sedicioso, etcétera, etcétera. Hay mucho paralelo entre la vida de Pablo y la vida del Señor, más que nada en todos estos juicios y las acusaciones que le hacían los judíos. Verso 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, lo mismo que antes, o sea, que lo pidieron como gracia, pero Festo era un gobernante nato, no sé si nació siendo gobernante, no, pero era un gobernante que entendía de política, sabía cómo relacionarse con el resto de los políticos, las principales personas de cada lugar, para poder gobernar, y se pasaban gracias entre los gobernantes. Festo, queriendo hacer un gesto político con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén? O sea, le propuso a Pablo: bueno, te están pidiendo estos judíos a Jerusalén, ¿querés subir y allá ser juzgado
de estas cosas delante de mí? Festo estaba diciendo, mira, yo puedo ir a Jerusalén, ahí están toda la gente que no pudieron venir todos a Cesarea, yo voy a ser el juez y te van a acusar allá. Pablo empieza a pensar, me imagino, o ya lo tenía pensado, o ahora vamos a ver, pero capaz que el Espíritu Santo habló a través de Pablo, y Pablo respondió lo siguiente: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, todos los que pudieron juzgar a Pablo, así como el Señor Jesucristo, se dieron cuenta que era inocente, porque si algún agravio, alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehuso morir, pero si nada hay de las cosas de que esto me acusan, nada puede entregarme a ellos. Pablo estaba bien informado de cuál era el derecho romano que lo cubría. Recordemos que Pablo era romano, así que saca ese as bajo la manga, que era apelar a César. Dentro del derecho romano podía apelar a César, es decir, en este nivel de juzgado, creo que está yendo mal el juicio, bueno, apelo a un juzgado superior, es decir, apelar a César. No es que no necesariamente lo iba a atender el César, el Nerón, sino que el César solía tener gente que atendía las apelaciones, pero un recurso jurídico, que es un recurso que sigue estando ahora. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, tenía un grupo de asesores que le asesoraban en términos jurídicos y en otras cosas, me imagino, y le respondió a Pablo: a César has apelado, a César irás. Un detalle que me olvidé comentar en este gráfico es que algunos de todos estos gobernantes sabían de lo que estaba tratando, de qué trataba el judaísmo, cómo era la religión, etcétera, etcétera, pero este Festo no tenía idea. El Félix tenía idea porque estaba casado con Drusila, que era judía. Agripa y Herodes también tenían idea porque eran la pseudo descendencia judía, pero Festo no tenía idea. Así que tenía que andar asesorándose a ver qué hacer con este preso. Vamos directo a las reflexiones. ¿Sí? 3 reflexiones para tratar de pensar y tratar de que nos sirva para cambiar nuestra forma de actuar. Primera reflexión. Al leer estos 12 versículos, y también al recordar lo que fuimos aprendiendo de Hechos y lo que vamos a ver después, es que estamos en un mundo injusto, ¿no? Está lleno de gobernantes, de gente que debería impartir justicia y de no aceptar cohecho y de no hacer cosas solo para armar un tejido político de favores, sino que vivimos en un mundo injusto, ¿no? Y acá me anotaba unas preguntas que son preguntas clásicas. Bueno, pero ¿por qué hay tanta corrupción en el poder? ¿Y por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿No? Y uno se pregunta, ¿por qué a Pablo y a todo el resto de los apóstoles les pasaban estas cosas si era un ejemplo de cristiano? ¿No? Era de las personas clave al comienzo de la iglesia que iban predicando el evangelio. Bueno, si leemos la Biblia un poquito frecuentemente, parte de esta respuesta la tenemos. Pero uno se pregunta cómo todavía hay personas que dicen que ser cristiano es garantía de prosperidad material. Y Pablo no estaba teniendo ningún tipo de prosperidad. Personas que uno quisiera tener en su iglesia, o personas de ejemplo como cristiano, pueden ser Pablo y un montón de otras personas, y están pasando cosas terribles. Estaba siendo objeto de la injusticia gubernamental de todas las provincias romanas, ¿no? En este caso 2 en particular, la de Judea y después bueno, la de Agripa, que la veremos el miércoles que viene. Pero Pablo era una persona que tenía muy en claro, la tenía clara, ¿no? Para hablando en rápido y pronto como hablamos nosotros, tenía clara cuál era su ministerio, tenía claro que él tenía que padecer, tenía claro por qué le sucedían o para qué le sucedían las cosas que le sucedían. En Hechos 9, que lo hemos estudiado en el pasado, el Señor le dijo a Ananías, que después es algo que Pablo también supo, ve porque instrumento escogido, hablando de Pablo, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel.
Y es lo que estaba haciendo Pablo, de una u otra forma. Predicaba a los gentiles, y está predicando a reyes, gobernadores de todas las provincias y rangos. Y también predicaba a los hijos de Israel. ¿Sí? De alguna manera, también les predicaba a los acusadores que estaban intentando armarle una causa a Pablo. Y del verso 16 no es menor, porque dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo estaba 100% consciente de cuál era su ministerio, para qué lo había llamado el Señor, para predicar a gentiles, reyes e hijos de Israel, pero también estaba consciente de que el Señor dijo que tenía que padecer mucho por su nombre. ¿No? Y las preguntas que nos hacemos, bueno, ¿somos conscientes de que estamos en un mundo injusto? ¿Somos conscientes también del ministerio que el Señor nos dio? Que el Señor nos da ministerios variados. ¿Somos conscientes del rol que el Señor nos puso en el lugar en el que estamos? ¿Somos conscientes que está lleno de versículos que nos hablan de que el cristiano va a sufrir aflicción? Pablo lo tenía claro, ¿no? Y todo lo que le pasaba, aprovechaba y cumplía su cometido, particularmente un llamado específico a Pablo, predicar a los gentiles, reyes y judíos, y sabía que si había padecimientos, era el contexto que el Señor ponía para cumplir el objetivo el objetivo en Pablo. Y a veces hacemos la pregunta de ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y quizás podemos cambiarle y decir, ¿qué quiere el Señor que haga en esta circunstancia? No tanto preguntar el por qué, no está mal, ¿no? Preguntar el por qué, pero sino preguntar, bueno, ¿cómo quiere Dios que me comporte en esta circunstancia que Él permitió? Pablo dice lo siguiente en Hechos 21:13, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, no importaban las circunstancias que el Señor hiciera pasar, Él estaba consciente de su llamado y en esas circunstancias Él iba a actuar para que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido, morir por el mismísimo Señor Jesucristo. Siguiente reflexión. ¿Sí? Hasta acá dijimos, estamos en un mundo injusto, ¿cómo nos comportamos en ese mundo injusto? Una reflexión es la siguiente. No sé si les pasa a ustedes, pero a medida que fuimos estudiando Hechos, Pablo es realmente un estratega, ¿no? Estratega es aquel que analiza la situación, se da cuenta por dónde tiene que ir para cumplir sus objetivos. ¿Sí? Pablo tenía claro su llamado, no solo estaba dispuesto a sufrir, sino que también era un estratega en ese contexto. ¿Okay? La Biblia nos dice algunas cosas que son muy claras. No hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Pero a veces nos da principios y lo complicado es tener la adecuada mezcla de esos principios en los contextos particulares. Pablo tenía eso, podía hacer la mezcla de estratega y dependencia del inesperado obrar del Espíritu en cada circunstancia. Es decir, Pablo tenía la perspicacia, es decir, darse cuenta de lo que estaba pasando, tenía la acción, el impulso para hacer cosas, ¿bien? Podríamos llamar libre albedrío, y también tenía esa dependencia del Señor, poniendo todo en la mano del Señor, y no sabiendo a ciencia cierta, o 100% qué era lo que iba a hacer el Espíritu Santo a nivel de detalle en cada lugar, ¿no? La soberanía de Dios que permite los contextos para que cumplamos sus objetivos. ¿Por qué digo que Pablo era un estratega? Sí, Pablo tenía objetivos claros, además de predicar a gentiles, a los reyes y a los judíos. Por ejemplo, tenía el objetivo claro, él quería ir a España. No quería ir a España y predicar ahí porque no se había predicado. Él después va a terminar yendo a Roma con un pasaje gratis, pero su corazón estaba en predicar en España. Inclusive el Espíritu Santo le dice que va a predicar en Roma, pero él quería ir a España, ¿no? La estrategia era llegar a España. También él quiso ir a Jerusalén. No queda muy claro el motivo, pero sabía que Pablo quería ir a Jerusalén para llevar la ofrenda y quería ir ahí. Incluso cuando llega a Jerusalén, lo que vimos es que no es que llega de un día para otro y sin preparación. ¿No? Apenas llega, empieza a hablar con Jacobo, y como los judíos ya respiraban amenaza de muerte, ¿no? Citando a lo que hacía el mismo Pablo, como los judíos lo querían matar, hablando con Jacobo dijo, no, vos no podés ir así al templo, vos tenés que ir a
al templo y tratar de hacer algo para mostrar que, bueno, estás en contra de la ley judía. Entonces fue y cumplió el rito de la purificación, incluso costeó el rito de otras personas, para que de alguna manera nadie pudiera decir que estaba yendo en contra de la ley judía. Bien, Pablo fue un estratega. Además, un versículo que siempre recordamos es que Pablo se adaptó a los judíos cuando tenía que predicar a los judíos y se adaptó a los gentiles cuando tenía que predicar a los gentiles. Pablo sabía diferenciar entre la esencia del evangelio y lo secundario. ¿No? La esencia del evangelio, por ejemplo, en el caso de la circuncisión, que los judíos se circuncidan. Ahora, lo que estaba mal es que confiaran en esa circuncisión como medio suficiente para la salvación. Por ser judíos iban a ser salvos. Sabía separar lo esencial del evangelio de lo secundario. Yendo al pasaje que leímos, Pablo supo cuándo apelar a César. Uno se pregunta, ¿y por qué no apeló antes a César? ¿No? Que en vez de andar rotando o dando vueltas entre juzgados. Bueno, es que en este momento, Pablo, de alguna manera, o se dejó el Espíritu Santo, o lo vio como estrategia, si iba a ir a Jerusalén, le iban a matar en el camino. ¿Por qué? Porque recordamos que él se movió de Jerusalén a Cesarea porque su sobrino le avisó al tribuno que lo querían matar. ¿Bien? Entonces, si iba a volver, lo iban a matar en el camino. Entonces, Pablo saca ese as bajo la manga, sabe que era romano, sabe que tenía ese recurso, y dice, a César apelo. Era un estratega. Y Pablo es el fiel reflejo del perfil del evangelista o del discípulo que dio el Señor Jesús a los 12 apóstoles cuando lo manda a una misión evangelística, ¿no? Para ponerlo en términos de hoy. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, está registrado en Mateo y también en Lucas, le dijo, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor Jesús dio el contexto para los apóstoles, es el mismo contexto que tuvo Pablo, y es el contexto de muchos de nosotros los cristianos en la época en la que estamos. Le dio el contexto en el que el cristiano vive, en particular los apóstoles. Y también le dijo cómo debían y debemos comportarnos en ese contexto. En el contexto dijo, ustedes son como ovejas en medio de lobos. Oveja, animal indefenso que no va a atacar a nada. Lobo, animal que vive de matar a otros animales y ataca. Un contexto hostil. Un contexto que no es eventualmente hostil, bueno, pasé por acá y me resbalé y me caí. No, es un contexto en el que estos lobos quieren voluntariamente ir en contra de las ovejas. Y somos como ovejas en medio de lobos, ese contexto que plantea el Señor. Inclusive si seguimos leyendo, lo que viene después del versículo dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os aceptarán. Esto está escrito en los evangelios y nosotros estamos estudiando algo del final de Hechos, ¿no? Y guardaos de los hombres porque esto os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregues, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en los cielos. Y en ese era el contexto de Pablo, de los apóstoles, y lo que leemos en la Biblia. Y el comportamiento que debían tener y que tenemos que tener nosotros, el Señor lo describe usando, como siempre, cosas del día a día para ellos, ¿no? Nosotros que vivimos en zonas pobladas, yo creo que solo vi serpiente en el zoológico, bueno, paloma sí, la serpiente creo que la he visto en el zoológico, o en Temaiken hace un par de fines de semana atrás. Dice que tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo que decía antes, fíjense que parecen cosas como contradictorias, pero la clave acá es encontrar esa combinación exacta para cada una de las circunstancias que nos toca vivir. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudente como serpiente, ¿qué significa? Uno ve a la serpiente como de alguna manera, bueno, puede ser que ataque a su presa o se defienda. La serpiente siempre va sigilosa, analiza lo que hay. Y prudente como serpiente significa tener, bueno, prudencia. Es cuando uno va a hacer algo, ser consciente de los riesgos. Ser perspicaz, tratar de entender la realidad de lo que está pasando, ser inteligente,
ser sabio, como se traduce en la versión en inglés. Y eso es lo que hacía Pablo. Y también hacía esto, ser sencillo como paloma. Sencillo como paloma significa, bueno, tener sencillez, ser sin maldad, sin engaño, así como una paloma. Y a veces no tenemos problema en decir, bueno, yo como cristiano soy como una palomita, pero nos cuesta decir que tenemos que ser prudentes como serpientes. Pero el Señor lo explicó de esta manera. Uno dice serpiente, recuerda Génesis, pero el Señor está usando... las serpientes no son morales, ¿no? No es que una serpiente buena o mala. Está usando la serpiente en este contexto para decir que tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y esta parte de prudentes es la que veo yo como Pablo siendo estratega en el contexto en el que estaba. Así que nosotros tenemos que ir como ovejas entre lobos. Tenemos que ser sabios, saber cómo actuar, tratar de no caer en trampas, entender lo que está pasando, estar preparados y armar estrategias, ¿no? Y saber qué recursos tenemos. Y eso no es sinónimo de deshonestidad. Y también tenemos que ser inocentes, sin maldad, sencillos, y esto no es sinónimo de credulidad ciega ante las circunstancias. Pablo fue ejemplo de esto, pero el Señor mismo, el Señor Jesús, fue ejemplo de esto también, de este tipo de comportamiento. El Señor Jesús nos dice que Él es manso y humilde de corazón. Recordamos, ¿no? Que su yugo es fácil y Él es manso y humilde de corazón. Pero el Señor Jesucristo actuó vehementemente en algunas circunstancias. Y enseguida asumo que muchos estarán pensando en el Señor con el látigo, sacando a la gente del templo que quería comerciar con las cosas de Dios. También el Señor respondía con sabiduría y con estrategia cuando le preguntaban para tentarlo y cuando le preguntaban de una manera en que las respuestas humanamente posibles lo condenarían al Señor. Cito dos casos. Primero, sobre la cuestión del tribuno. Los religiosos le preguntaron al Señor, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tributar a César o no? ¿No? Y si respondía que había que tributar a César, básicamente el Señor estaba avalando al Imperio Romano, y si decía que no tenían que tributar, justamente estaba actuando de sedicioso. No había forma que quedara bien. Y el Señor responde, dad a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. La respuesta, bueno, es el Señor, ¿no? Pero era consciente de lo que las personas querían hacer, y Pablo también era consciente de lo que estaba pasando ahí. Recordemos, por ejemplo, lo que vimos la vez pasada, que vio enseguida que vino Ananías, que era parte de los saduceos que decían que no había resurrección, y lo estaban acusando. Y también había en ese grupo, había fariseos que estaban a favor de la resurrección. Pablo en su mente, y también guiado por el Espíritu, y el Espíritu usando el pasado de Pablo, su conocimiento, y dándole cosas que capaz no conocía, se da cuenta de eso, y enseguida dice, a mí me están acusando por la resurrección de los muertos. Listo, se empezaron a pelear entre ellos. Lo mismo lo vimos hoy. Pablo vio que si iba a Jerusalén, iba a ser, algo iba a pasar en el camino. Y actúa de estas dos cosas, la estrategia y el Espíritu Santo actuando. Y dice, no, yo soy romano, yo apelo a César, ¿no? Y va a una entidad de justicia superior. Otro caso, bueno, es el caso de la mujer adúltera, se lo dejo como tarea para ver cómo el Señor respondió y cuáles eran las respuestas posibles. Siempre iba a estar en falta, y el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, la vida cristiana exitosa, de alguna manera, es aquella que lee la Biblia, medita en la Biblia, y se pone en la mano del Señor para tratar de tener esta combinación de los principios del Señor. Por ejemplo, encontramos versículos que nos hablan de estar preparados para presentar defensa contra el Evangelio, a favor del Evangelio, pero también encontramos versículos, más que nada aplicados a apóstoles, y entiendo que se extienda a nosotros, porque el Espíritu Santo guía todo, de que el Espíritu Santo iba a dar las palabras necesarias para cada contexto. Entonces siempre tenemos que actuar en esa combinación, hacer las cosas, estudiar, prepararnos, y también ser conscientes de que al fin y al cabo el Espíritu Santo actúa y Dios actúa en su soberana voluntad. Otra cosa que tenemos que saber hacer es entender la audiencia, no salir con un librito de predicación para todas las personas, sino que tanto Pablo, el Señor mismo,
entendía con quién estaba hablando y hablaba de acuerdo a lo que estaban escuchando. Adaptaba el mensaje en su forma, pero no en su fundamento, de acuerdo a la audiencia. Y sabía que algunas cosas las podía hacer de una manera y otras cosas de otra, dependiendo de quién estaba escuchando. Así que el Señor nos ayuda a ser estrategas en nuestra vida cristiana y también a lo que comentamos, en ponernos en las manos del Señor para que Él termine orando de acuerdo a su voluntad. Y última reflexión, no podemos dejar pasar, creo yo, estos versículos donde Pablo apela a César como ejemplo para entender un poquito el significado de la palabra apelar, una palabra que se va a usar en la Biblia para otras cosas también. ¿Qué significa apelar? ¿No? Apelar es un recurso judicial en el que tiene un imputado, alguien que está siendo encontrado culpable, evidentemente, porque si no, no apelaría, en un nivel de justicia, entonces apela a una autoridad superior para que revea su caso. ¿Bien? En el caso de Pablo, él tenía derecho porque era ciudadano romano, los judíos no tenían este derecho. Así que Pablo sacó este recurso bajo la manga y siguió siendo estratega. Así que Pablo apeló y se salvó de la emboscada con los judíos. Fíjense también que apeló y no podía hacer otra cosa a nivel de sus recursos, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo liberó a Pedro de la cárcel, pero en este caso, a nivel de Pablo, las opciones que tenía era apelar. Apeló a alguien superior para no ser muerto en el camino a Jerusalén. Apelar es también recurrir o invocar a una persona para resolver un asunto desfavorable, sabiendo que uno ya no puede accionar más. Y esta palabra apelar en el original va a aparecer varias veces en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos versículos para aprovechar, ya que mencionamos la parte de apelar, y meternos un poquito en este concepto. Esta palabra apelar se va a traducir como invocar en otros lugares, pero la raíz de lo que está pasando es algo que pasó con Pablo al apelar con César. Por ejemplo, Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaban todos los religiosos, incluso Pablo tenía las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Apelaba al Señor, invocaba el nombre del Señor, estaba reconociendo que ya no podía hacer nada. Que lo único que le quedaba era apelar a ese nivel superior, que es Dios mismo, el Señor Jesucristo, y ponía todo en sus manos. ¿No? Que apelar es invocar, clamar, reconocer la existencia de eso superior, reconocer su poder. En el caso de Dios, reconocer que Dios es galardonador de los que le buscan, los que lo invocamos, los que clamamos a Él, y reconocer también que no tenemos ninguna otra opción y que la única opción es invocar, apelar, clamar al mismo Dios. En Hechos 9:13-14 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, acerca de Pablo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todos los cristianos a los que Pablo perseguían invocaban el nombre del Señor. Y tenían presente esta palabra que era como apelar a César, ¿no? al emperador. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No nos queda otra para ser salvos que apelar a Dios. Nos queda otra. No podemos hacer nada. Tenemos que clamar, reconocer que Dios existe, reconocer que no queda otra que invocar su nombre. Yo acá a este nivel no paso nada, con mis pecados no paso nada. Tengo que apelar al Señor para que me salve. Ya que invoca como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. El contexto está hablando de ser santos. Y nosotros invocamos al Padre como ese juez que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer invocando al Padre, como sus hijos? Bueno, vivir con temor reverente mientras peregrinamos en este mundo. Ahí terminamos. Estos 12 versículos apasionantes, que están en un contexto apasionante, y con 3 aplicaciones. Estamos en un mundo injusto,
pero tenemos que tener en claro lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y que quizás el Señor y el Evangelio es el peor vendedor que hay, ¿no? Porque el mismo Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Bueno, estar consciente que es un mundo injusto y preguntarnos qué estamos haciendo en el medio de ese mundo injusto. Ser estrategas, ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Tratar de tener esa combinación exacta entre hacer cosas, prepararnos y también ser consciente que al fin y al cabo la voluntad de Dios, su soberanía y el Espíritu Santo es quien actúa y nos da la palabra necesaria en cada contexto. Y también esta palabra que vimos acerca de invocar, sabiendo que Pablo invocó a César, pero nosotros, que era la persona con más poder de ese tiempo, nosotros invocamos al Dios, al Señor de señores, al Creador del cielo y la tierra. Así que hasta ahí, esto continuará. Si Dios nos permite, el miércoles que viene creo que le toca a Alberto, así que estemos prendidos a este canal para seguir estudiando acerca de Pablo y el obrar del Espíritu Santo. Señor nos bendiga.